En línea Sergio Palazzo, secretario del Sindicato de los Bancarios de la Corriente Federal de los Trabajadores. Sergio, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Luisa. Bueno, tenemos un panorama bastante complejo. Por lo pronto hay que decir que la bancaria ha dado a conocer un documento de una claridad que no se escucha siempre, que está planteando que esto es un ajuste sin fin, lo que ha propuesto el gobierno, una reforma permanente que trae consigo un ajuste sin fin. ¿Quiere contar un poco qué es lo que están alertando? Sí, en principio expresamos nuestro profundo rechazo a la reforma laboral previsional y también en gran parte a la reforma tributaria, porque están íntimamente ligadas las tres, ¿no? Lo hacemos en lo laboral desde el punto que hay afectaciones del derecho del trabajo que retrotraen la situación a 100 años atrás. Lo ha dicho un propio hombre del espacio del gobierno, como el Jorge Sapia, presidente de la Convención del Radicalismo también. ¿Por qué? Primero, modifican cálculo de la indemnización, eliminando horas extra del cálculo, eliminando presentismo, premio, todo. Eliminan prácticamente todo y dejan los sueldos básicos con el solo objeto de que sea barato despedir en la Argentina, que es el gran fin que buscaron siempre los empresarios en la Argentina. Segundo, crean un banco de horas que establece que se puede trabajar hasta 10 horas y algún día el sector empresario, cuando disminuya la actividad, le devolverá las horas al trabajador que trabajó de más. Con esto eliminan las horas esas, que muchas veces es un complemento salarial entre la insuficiencia del salario de un trabajador. Y segundo, crear una situación que todos sabemos que no se va a dar, ¿no? No veo una multinacional devolviéndole las horas de más que trabajó un trabajador. Eso no existe en ningún lugar del mundo, y mucho más aún con un Ministerio de Trabajo que es pro patronal y que prácticamente sigue los designios de los patrones en lugar de cuidar al trabajador. También se plantean diversos aspectos de la ley. Obviamente rechazamos que no haya penalidades en el blanqueo para aquellos que han trampeado al país, y un blanqueo que lo blanquea para siempre. Hayan hecho esto durante 10, 15 o 20 años los empresarios, los blanquea, pero sin embargo al trabajador solo le reconoce 50 meses para atrás de blanqueo. Es decir, al afectado le reconocen 50 meses que le pueden computar para atrás como que ha estado trabajando en una relación de dependencia, pero el que lo negrió al trabajador, ese puede blanquear 10, 15, 20 años que haya tenido trabajadores en negro. Es una clara ley que apunta a eliminar el derecho del trabajo, y particularmente cuando en su artículo 40 deroga el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el principio de irrenunciabilidad de los derechos. ¿Qué es esto? Que yo como sindicato puedo llegar a firmar buenas condiciones de trabajo y buenos salarios, pero el trabajador después lo llama el patrón y le dice: tenés que renunciar, mira, a la jornada de trabajo que firmó el sindicato, tenés que renunciar a tal cosa, y en vez del 20% te voy a dar el 10%, y con la firma del trabajador queda suscripto que ese acuerdo individual es válido por encima del acuerdo colectivo, del convenio colectivo. Antes uno sabía que si le liquidaban algo mal, podía después hacer juicio, aún si lo echaban, y cobrar la diferencia porque los derechos eran irrenunciables. Acá se elimina el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que establece la irrenunciabilidad de los derechos, entre otras cuestiones de esta ley, ¿no? Ahora, Sergio, lo interrumpo acá y le pregunto, en las últimas horas después de esta reunión, la CGT ha dicho: bueno, esta reforma no es aceptable si avanza sobre la Ley de Contrato de Trabajo, esto no va a ser aceptado, se va a seguir discutiendo, por lo pronto lo plantean así, lo que es el blanqueo laboral, la capacitación permanente y la agencia de salud. ¿Están ustedes entendiendo que esto sí puede discutirse, que digamos que no está cerrado el diálogo, que puede seguir discutiéndose, pero no en los términos en los que los propone el gobierno? El gobierno va a intentar, por método de ese diálogo, tratar de imponer estos criterios o algunos, y si no tienen la palabra del presidente de la Nación, por eso yo hago hincapié en que hay que seguir la pelea y hay que confrontar, porque el mismo presidente de Estados Unidos, leí en las noticias hace un par de días, que dijo: esta reforma sale con los sindicatos, sin los sindicatos. Uno de los puntos principales que tiene la reforma laboral encarada ahora supuestamente por consenso, según dijo el presidente de la Nación, que por lo cual va a convocar a distintos sectores, es el del blanqueo, o sea, todos aquellos que en su momento han tenido trabajadores en negros, que se calcula aproximadamente un 35% total del mercado que el laboral. movimiento obrero esté alerta. Nosotros vamos a plantearle a la CGT desde la bancaria, y lo vamos a plantear en el ámbito de la Corriente Federal también, la necesidad de una movilización para que se expresen los trabajadores en la calle, una gran movilización nacional para que se expresen los trabajadores en la calle en contra de este proceso,
que pretende precarizar y someter al trabajador. Esto no es ninguna reforma, reforma sería si estamos hablando de que para mejorar el tema de empleo vamos a achicar la jornada de trabajo como hizo por ejemplo Alemania. Acá no, acá hablan de incrementar la jornada de trabajo. Hasta son contradictorios con los países en los que ellos se referencian en el mundo, ¿no? A la luz de lo que está diciendo, ¿están planteando ustedes algún tipo de medida de fuerza? Estamos planteando la necesidad que como mínimo empecemos con una gran movilización nacional en contra de este proyecto y se lo vamos a plantear a la CGT orgánicamente, por más que no estemos en el Consejo Directivo, y lo vamos a plantear en un plenario que vamos a hacer de la corriente federal, por lo menos bancaria va a llevar esa posición. Algo más, hay en peligro puestos de trabajo, ¿verdad?, dentro de lo que es, digamos, el sistema financiero. Sí, en el día de ayer el Banco Central dispuso la suspensión de la operativa del Banco Finansur. Sí. Nosotros creemos que detrás de una pelea que tiene el gobierno con el empresario Cristóbal López, no le está importando absolutamente nada a los casi 200 trabajadores que tiene ese banco. 150 trabajan acá en Capital y los otros aproximadamente 50 en 7 sucursales distintas en el interior del país. Y es un banco que tiene, por lo que nos ha transmitido su presidente actual, tiene ofertas para llevar adelante y poder producir la transferencia del banco a otra entidad y en esa resguardar los puestos de trabajo, pero no es un tema que haya avanzado ni en el Banco Central ni en los juzgados donde están litigándose las empresas del Grupo Índalo, creo que es el nombre, porque ellos son los accionistas mayoritarios. Y vuelvo a decir, me parece que en esta pelea política se están olvidando que hay 200 trabajadores en el medio y nosotros vamos a defender a esos trabajadores, por eso hemos decretado el estado de alerta y movilización y vamos a hacer los análisis siguientes. Lo han suspendido en los términos del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras por 30 días, son suspensiones renovables hasta 90 días con 30 días más excepcionales donde los trabajadores mantienen su puesto de trabajo, su salario y sus condiciones habituales. Pero obviamente tiene una espada de Damocles en la cabeza, producto de esta pelea política en contra del Grupo Índalo que tiene el gobierno y que no permite que avance un proceso de venta de la institución que resguardaría los puestos de trabajo, que es lo que nosotros exigimos. Claro, sin boicotear lo que es la unidad de los trabajadores y la CGT, pero está claro que, y yo sé que viaja mucho, que desde el interior del país se viene presionando, porque hay, veía en Córdoba, por ejemplo, las distintas sedes de la CGT están planteando ya medidas de fuerza concretamente. Digo, hay un clima que quizás no se refleja tanto cuando uno escucha declaraciones de las cabezas de la CGT, pero sí hay un clima de efervescencia y de lucha. ¿Usted lo advierte así? Sí, yo advierto que hasta ahora, por lo menos fue en Córdoba, fue Santa Fe, fue las seccionales de Rosario, fue en el sur también. Todos se expresaron, la mayoría de las seccionales, regionales de la CGT se han expresado en contra de la reforma laboral y la necesidad de iniciar un plan de acción. No sé cuáles serán los instrumentos, yo estoy proponiendo uno desde la bancaria, que arranquemos con una gran movilización en rechazo de esta reforma. Está claro que la situación de los trabajadores ha desmejorado y quiero poner un detalle en lo que es este gobierno. La CGT en su confederal pide un aumento de emergencia para los jubilados y el gobierno le devuelve que los jubilados tienen que poner 100.000 millones de pesos modificándole el cálculo del haber jubilatorio. Este es el modelo del país y el modelo de gobierno. Que no son 100.000 millones porque le tenés que agregar a eso que va a haber, por el mismo cálculo, van a perder plata en las asignaciones universales, los salarios familiares, el programa Progresar, algunos programas que estaban vinculados con ese sistema de actualización, con lo cual ronda los 7.700 millones de dólares, lo que van a poner los sectores carenciados o menos pudientes de la Argentina, y si uno mira, lo que van a recaudar como máximo por el impuesto que crean de la renta financiera es 1.100 millones de dólares. Quiere decir que el que no tiene, le sacan y le hacen poner 7.700 millones de dólares, y al que tiene y especula, solamente alcanza con 1.100 millones. Esa es la ecuación de lo que quiere este gobierno. Sergio, ¿esa movilización estaría prevista para antes del 10 de diciembre? Nosotros la vamos a proponer y seguramente tiene que darse antes del 10 de diciembre, todos sabemos que esto tiene que ser así. Vamos a proponerla que sea antes de eso porque ellos van a impulsar este proyecto, lo quieren meter a toda fuerza en el Congreso y creo que nosotros tenemos que estar presentes en la calle.
Bueno, vamos a estar muy atentos siguiendo las alternativas de estas discusiones. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.